En los confines del suroeste de Europa, donde el río Guadalquivir serpentea entre marismas antiguas y tierras que alguna vez fueron costa, duerme un hombre enterrado por siglos, Tartesos, una ciudad de oro, sabiduría y misterio, cantada por los poetas griegos, temida por navegantes fenicios, y más tarde, silenciada por la historia oficial. Algunos dicen que fue un centro de comercio sin igual, otros, que albergó secretos que jamás debieron ser revelados. Pero todos coinciden en algo: Tartesos desapareció, como si alguien se hubiera asegurado de que no dejara huella. A lo largo de los siglos, las menciones a esta ciudad fueron consideradas exageraciones, alegorías o simples invenciones mitológicas. Y sin embargo, en los archivos polvorientos de bibliotecas olvidadas, en fragmentos de cerámica rescatados del barro y en mapas antiguos dibujados a mano que jamás vieron la luz pública, aparecen rastros, indicios, pistas que Tartesos existió, y su sombra se proyecta hasta nuestros días, más viva de lo que muchos se atreven a admitir. Este documental no es un ejercicio de fantasía, es una investigación profunda en los márgenes ocultos del conocimiento. Nos adentraremos en excavaciones silenciadas, crónicas antiguas ignoradas y testimonios que desaparecieron misteriosamente tras ser pronunciados. Nos haremos preguntas incómodas. ¿Por qué los historiadores modernos evitaban nombrarla? ¿Qué encontraron quienes osaron buscarla? ¿Y quién se beneficia de que siga desaparecida? Hay quienes creen que Tartesos fue destruida por un cataclismo. Otros piensan que fue deliberadamente borrada por una civilización rival o por el propio paso del tiempo. Pero existe otra teoría, aún más perturbadora, aunque su conocimiento sobrevivió, que su legado está oculto, protegido por quienes saben lo que realmente significa despertar a los secretos dormidos de la historia. Este es un viaje hacia lo desconocido, hacia los vacíos de nuestra memoria colectiva, porque en cada ruina que el mundo se niega a excavar, puede estar escondida una verdad demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Y Tartesos puede ser la prueba más incómoda de todas. Bienvenidos al inicio de una búsqueda que nadie se atrevió a continuar. Bienvenidos a la ciudad perdida que nadie quiere encontrar. Cuando Heródoto, el llamado padre de la historia, mencionó a Tartesos en sus escritos, lo hizo con una mezcla de fascinación y respeto. Habló de una tierra lejana, más allá de las columnas de Hércules, el fin del mundo conocido, donde reinaba un monarca de vida extraordinariamente larga, Argantonio, el rey sabio y de corazón noble, que ofrecía refugio a los griegos cuando estos aún eran considerados bárbaros por las potencias del este. Pero más allá del relato amable, había algo en Tartesos que incomodaba: su riqueza, su aislamiento, su poder. Para los fenicios, navegantes expertos y mercaderes de secretos, Tartesos era un punto sagrado, casi temido. Documentos antiguos encontrados en tumbas orientales mencionan que sus barcos evitaban ciertas rutas costeras del sur ibérico, como si allí habitara una fuerza que no se debía perturbar. Y sin embargo, comerciaban con ellos. Intercambiaban metales, ámbar, símbolos y silencio, porque más allá del comercio, Tartesos era un enigma, un pueblo que conocía la metalurgia a un nivel inusual, que dominaba símbolos aún no descifrados y que, según ciertos textos, practicaba rituales bajo las estrellas sincronizados con eventos celestes que incluso hoy nos desconciertan. La historia oficial, sin embargo, nos cuenta poco. Los libros escolares hablan de Tartesos como una civilización menor, un simple puente entre fenicios y celtas, una nota al pie en el extenso relato del Mediterráneo. Pero eso no explica por qué su desaparición fue tan repentina, ni por qué, después de Argantonio, las fuentes se vuelven silencio. Es como si de un momento a otro Tartesos hubiese sido tragada por la tierra, sus templos reducidos al barro, sus escritos convertidos en mitos y su recuerdo en tabú. A lo largo de los años, algunos arqueólogos se atrevieron a buscarla, pero sus hallazgos fueron descartados como errores de interpretación o especulaciones sin fundamento. Otros simplemente desaparecieron de la comunidad académica tras publicar ciertos informes. Mientras tanto, en los márgenes del mundo académico, la voz de Tartesos seguía llamando. En cuevas cerradas al público, en inscripciones sin traducción oficial, en lugares donde la tierra vibra sin causa aparente. ¿Era Tartesos simplemente una ciudad rica y poderosa que cayó por causas naturales? ¿O estamos ante algo más complejo? Una civilización que sabía demasiado, que acumuló un conocimiento prohibido y que por eso fue condenada al olvido. Si su mito sobrevivió tanto tiempo, no fue por casualidad, fue porque
en algún rincón del inconsciente colectivo, sabíamos que aún no estaba muerta, solo dormía al pasar del tiempo. En 1972, durante la reorganización de un archivo privado en Lisboa, un cartógrafo retirado aseguró haber encontrado un mapa antiguo que no figuraba en ningún catálogo oficial. El pergamino, deteriorado pero legible, mostraba las costas del suroeste ibérico, con una anomalía en la desembocadura del río Guadalquivir, donde hoy solo hay marismas y tierra anegada. Figuraba una ciudad de gran tamaño, con murallas concéntricas y un símbolo que ningún historiador pudo identificar con certeza. El historiador, cuyo nombre fue omitido por petición familiar, aseguró que el mapa estaba fechado 2 siglos antes del descubrimiento oficial de América. El hallazgo, de haberse divulgado, habría sido revolucionario, pero nunca llegó a las universidades. Tiempo después, el mapa fue confiscado por una fundación vinculada al patrimonio naval portugués, y la noticia quedó enterrada en un informe técnico clasificado. Años más tarde, un grupo de investigadores independientes logró fotografiar parcialmente una copia del documento antes de que fuera nuevamente ocultado. En ella se distingue con claridad una inscripción en una lengua no reconocida, compuesta por símbolos que combinan trazos fenicios, ibéricos y signos aún sin traducción. Esa escritura, coincide en algunos, es similar a fragmentos hallados en Huelva, que la arqueología oficial nunca reconoció como tartésicos. Pero, ¿por qué tanto secreto alrededor de un mapa? La respuesta, dicen algunos, no está en el contenido, sino en su implicación. Si Tartessos realmente estuvo donde ese mapa indica, entonces muchas rutas marítimas consideradas imposibles en la antigüedad debieron haber existido. Significa que hubo navegación a gran escala siglos antes de lo que la historia acepta. Y lo más perturbador, que una civilización de la Edad del Bronce tenía un conocimiento geográfico y astronómico del que hoy apenas empezamos a entender las implicaciones. La aparición del mapa generó una oleada de rumores dentro del mundo arqueológico. Se habló de excavaciones discretas realizadas en los años 80 por un equipo extranjero financiado por una empresa energética, cuyos resultados nunca fueron publicados. Se habló también de zonas restringidas por el ejército en áreas donde se cree que podrían hallarse restos sumergidos. Y, como suele suceder cuando la historia incomoda, los pocos que hablaron fueron rápidamente desacreditados, lo que nos lleva a una pregunta fundamental: ¿y si el mapa no se perdió, sino que fue cuidadosamente borrado del relato? No por miedo a la fantasía, sino por lo que significaría para el orden establecido. Tartessos no sería solo una ciudad antigua, sería una evidencia peligrosa de que la historia que nos contaron no es la historia completa. El nombre de Argantonio resuena en los textos antiguos como un eco imposible. Heródoto lo describe como un rey sabio que gobernó Tartessos durante 80 años o más, cifra que los historiadores modernos consideran mítica, simbólica o imposible. Pero entre los investigadores que se atreven a mirar más allá del filtro académico, esa longevidad es interpretada de otra forma. No como un error, sino como una advertencia. Y si Argantonio no era un simple rey, sino el último vestigio de una casta sagrada, un linaje que conservaba conocimientos antiguos, posiblemente prehistóricos, sobre la tierra, el cielo y el tiempo, las leyendas aseguran que Argantonio tenía acceso a metales que no eran comunes en su época. El oro y la plata fluían por su reino, pero también se menciona un metal blanco, extremadamente resistente, que no ha podido ser identificado hasta hoy. Algunos apuntan a que era estaño, clave para la fabricación de bronce. Otros, más osados, hablan de un metal extinto, también reservado, un material que no era solo valioso por su rareza, sino por sus propiedades místicas. ¿Era Tartessos una civilización metalúrgica o alquímica? Lo cierto es que, según los relatos, los reyes tartésicos no solo gobernaban, también interpretaban los cielos, custodiaban símbolos y establecían los calendarios a partir de las estrellas. Una tablilla hallada en el entorno del río Tinto, cuyo origen nunca fue oficialmente reconocido, contenía una secuencia que algunos identifican como un mapa astronómico. Las alineaciones señalaban fechas exactas de eclipses y solsticios, con precisión milimétrica. Como una cultura de la Edad del Bronce pudo dominar un conocimiento tan avanzado del firmamento. La arquitectura de Tartessos, reconstruida a partir de descripciones griegas y hallazgos dispersos, sugiere un patrón geométrico que va más allá de lo funcional. Se ha encontrado evidencia de estructuras orientadas a eventos celestes, al igual que ocurre en lugares como Stonings, Nabta Playa
o Chavín de Huántar, lo que estos lugares tienen en común es inquietante. Todos fueron centros de poder donde la astronomía, la religión y la política se fundían. Lugares donde los líderes eran considerados semidioses, mediadores entre el mundo humano y lo sagrado. Y en el caso de Tartessos, hay un elemento más perturbador. Algunos relatos griegos describen que sus habitantes adoraban a dioses sin forma, entidades invisibles que hablaban a través del metal fundido, del fuego y del sueño. Esta idea, radicalmente diferente a las religiones antropomórficas de su tiempo, ha llevado a ciertos teóricos a conectar Tartessos con cultos mucho más antiguos, y quizás con civilizaciones que jamás fueron registradas. Así, en esta tierra olvidada por la historia, entre el oro, los dioses sin rostro y los reyes longevos, Tartessos se perfila como algo más que una ciudad antigua. Fue, tal vez, un nodo de poder, un santuario del conocimiento que precedió a las religiones modernas y que fue destruido, no por la guerra, sino por lo que representaba, una amenaza al orden del mundo. En 1924, un grupo de arqueólogos británicos llegó discretamente a las marismas del Bajo Guadalquivir. No figuraban en registros oficiales del Ministerio de Cultura, ni dejaron publicaciones posteriores. Según un telegrama filtrado años más tarde, su objetivo era claro: localizar estructuras antiguas que, según testimonios orales de campesinos andaluces, emergían del barro tras fuertes crecidas del río. Lo que encontraron, o al menos lo que se sospecha que encontraron, nunca se supo con certeza. El equipo regresó al Reino Unido sin hablar con la prensa, y poco después, 2 de sus miembros murieron en circunstancias que aún se consideran no concluyentes. Décadas más tarde, en los años 70, un grupo de geólogos y topógrafos del ejército español llevó a cabo estudios subterráneos cerca del Parque Nacional de Doñana. Oficialmente, buscaban analizar el comportamiento del terreno para futuros planes hidráulicos, pero según un informe filtrado por un exfuncionario y que nunca fue confirmado ni desmentido, hallaron formaciones inusuales a más de 5 metros de profundidad, muros rectos, alineaciones diagonales imposibles de justificar geológicamente y una estructura ovalada central, del tamaño aproximado de un estadio moderno. A pesar de estos hallazgos, ninguna excavación oficial fue autorizada. Las razones, según los informes, eran ambientales. Doñana es una reserva natural, y cualquier intervención pondría en peligro su equilibrio ecológico. Sin embargo, la sospecha permanece: ¿fue la ecología una excusa para tapar algo más antiguo, más incómodo y quizás más peligroso? Algunos trabajadores locales, entrevistados anónimamente en los años 90 por un periodista independiente, afirmaron haber sido contratados por empresas de investigación subterránea sin logos ni afiliaciones visibles. Les pagaban en efectivo, trabajaban de noche y no sabían lo que buscaban, solo sabían lo que veían: bloques de piedra perfectamente cortados, fragmentos de cerámica extrañamente pesados y una especie de símbolo repetido que parecía una espiral cruzada, el mismo símbolo que apareció años antes en el mapa confiscado en Lisboa. Pero nada de esto fue publicado por revistas científicas. Ninguna universidad quiso asumir los riesgos. Algunos investigadores perdieron sus becas. Otros fueron apartados de sus cargos tras sugerir que Tartessos podría estar debajo de nuestros pies, esperando ser descubierta. Y en más de una ocasión, aquellos que intentaron excavar por cuenta propia fueron detenidos por autoridades que alegaban violaciones administrativas en terrenos donde antes nadie había puesto interés alguno. Así se tejió una red de silencio alrededor de Tartessos: excavaciones truncadas, informes clasificados, testimonios ignorados. Todo apunta a una ciudad enterrada, no solo por el lodo, sino por la voluntad de quienes temen lo que podría desenterrarse, porque en el fondo no se trata de ruina, se trata de lo que esas ruinas podrían significar. Durante siglos, la historia de Tartessos fue reducida al mito, pero cada vez más investigadores empiezan a sospechar que esta civilización no solo existió, sino que guardaba un conocimiento que desafía las categorías convencionales. No se trataba solo de una ciudad rica o de un pueblo metalúrgico. Tartessos parece haber sido un santuario de saberes antiguos, tal vez heredados de culturas aún más remotas. Un lugar donde el tiempo se medía en ciclos cósmicos y donde las decisiones políticas se tomaban bajo la guía de las estrellas. Algunos textos fragmentarios hallados en enclaves ibéricos hablan de puertas invisibles entre mundos. El lenguaje es simbólico, pero ciertos investigadores creen que estas referencias
podrían aludir a lugares sagrados donde ocurrían fenómenos de conciencia alterada, espacios rituales donde los líderes tartésicos accedían a estados mentales modificados mediante el uso de plantas, sonidos o incluso estructuras arquitectónicas diseñadas para inducir visiones. Y si Tartessos fue uno de los primeros centros del planeta donde se experimentó de forma sistemática con el acceso a realidades no ordinarias, esta teoría cobra fuerza al comparar los vestigios arquitectónicos dispersos en el sur de España con otros enclaves prehistóricos. En ellos aparecen patrones similares, cámaras resonantes, pasillos angostos que generan presión sensorial, altares dispuestos bajo puntos astronómicos exactos. Las coincidencias son inquietantes. ¿Podrían estas construcciones haber funcionado como dispositivos para trascender la percepción humana común? Algunos investigadores alternativos, considerados radicales por la academia, sostienen que Tartessos formaba parte de una red global de enclaves arcaicos unidos por una cosmovisión común. La idea de que el conocimiento verdadero no se encontraba solo en el mundo material, sino en la conexión entre el hombre, la tierra y algo más, algo que habitaba más allá del umbral. Y es precisamente esa posibilidad la que incomoda, porque si Tartessos fue un lugar donde se cultivaban no solo metales, sino estados elevados de conciencia, entonces su destrucción o su ocultamiento cobra un nuevo sentido. No fue solo la caída de una ciudad, sino el cierre deliberado de una puerta que de abrirse de nuevo podría reconfigurar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia y sobre nosotros mismos. Desde tiempos remotos, el oro ha sido símbolo de poder, pureza y perdición. En Tartessos, sin embargo, el oro parecía tener un significado más profundo. Según testimonios griegos y leyendas locales, recogidas siglos después, no se trataba solo de riqueza acumulada, sino de un oro diferente, vinculado a rituales, a ofrendas y a lo que algunos llamaban la voz del metal. No era usado como adorno, era temido. Se decía que ciertos objetos de oro, hallados en los enterramientos de figuras de alto rango, eran guardados con sellos de piedra y enterrados profundamente, como si no debieran volver a ver la luz. A mediados del siglo XX, varios coleccionistas privados en Europa comenzaron a adquirir objetos de origen tartésico a través de intermediarios anónimos, joyas, placas metálicas, cilindros decorados con símbolos extraños. Muchos de estos objetos no podían ser datados con exactitud, y algunos parecían haber sido fundidos con técnicas que no se correspondían con las capacidades metalúrgicas conocidas de la época. Tiempo después, empezaron a circular rumores, accidentes inexplicables, incendios espontáneos en colecciones privadas, desapariciones súbitas de quienes poseían las piezas más antiguas. Lo que empezó como superstición pronto se convirtió en un patrón imposible de ignorar. En 1986, un arqueólogo aficionado afirmó haber encontrado un brazalete tartésico cerca del cauce seco de un antiguo afluente del Guadalquivir. Era pesado, con grabados casi microscópicos, y emitía un leve zumbido perceptible solo en silencio absoluto. Días después de anunciarlo en una entrevista local, fue hallado muerto en su domicilio. No había signos de violencia. El brazalete desapareció. La policía cerró el caso como muerte natural, pero quienes lo conocieron aseguran que el hombre estaba convencido de que su hallazgo tenía algo que respiraba. El oro, al igual que otros metales nobles, posee propiedades electromagnéticas. En contextos rituales, algunas culturas antiguas lo consideraban un conducto entre planos. Y si el oro tartésico no solo era valioso, sino funcional, y si era parte de una tecnología olvidada, simbólica o energética, que permitía a sus usuarios alterar su estado de conciencia o interactuar con fuerzas desconocidas. Esta posibilidad, por inverosímil que parezca, no es nueva. Pergaminos Vedas, registros sumerios y relatos egipcios ya mencionaban metales sagrados vinculados a los dioses, a los sueños y a la locura. Tal vez por eso, cada vez que algo de Tartessos sale a la superficie, vuelve a hundirse de inmediato, como si la propia tierra se negara a liberar sus secretos, o como si alguien en algún nivel se asegurara de que lo realmente importante nunca sea tocado, porque hay riquezas que no se protegen por su valor monetario, sino por su poder, y hay oro que no se forja para el comercio, sino para sellar puertas que jamás deberían abrirse. En toda investigación histórica hay silencios, pero el caso de Tartessos está marcado por un silencio anómalo, casi construido. No es simplemente una ausencia de pruebas, sino una negativa sistemática a mirar, a buscar,
a permitir siquiera la duda. Por años, cualquier intento serio de explorar las zonas donde supuestamente se alzó esta civilización ha sido desestimado, bloqueado o desacreditado, no por falta de interés académico, sino por algo más difícil de definir, como una resistencia invisible que atraviesa instituciones, gobiernos y narrativas oficiales. Algunos investigadores han sugerido que el problema con Tartessos no es su historia, sino lo que podría demostrar, porque si Tartessos existió tal como los antiguos la describen con su avanzada metalurgia, su arquitectura alineada con los astros y su aparente conexión con saberes no reconocidos por la ciencia moderna, entonces la cronología misma de la civilización occidental quedaría comprometida. Las raíces de Europa, del Mediterráneo, de la idea misma de progreso lineal, se verían sacudidas, y hay muchas estructuras de poder que no toleran ese tipo de sacudidas. A diferencia de otras ciudades perdidas que se han convertido en mitos románticos, Tartessos no ha sido absorbida por la cultura popular. No hay películas, ni novelas, ni parques temáticos que la representen. Es como si su recuerdo estuviera vedado, como si el mundo hubiese decidido de manera intencional que esta historia debía permanecer enterrada. Y lo curioso es que cuanto más se intenta indagar, más puertas cerradas aparecen, más permisos negados, más archivos incompletos. Existe además una dimensión simbólica que pocos se atreven a explorar. En muchas tradiciones antiguas hay lugares que no se deben tocar, sitios que actúan como sellos, no solo físicos, sino espirituales, lugares cuya apertura desencadena consecuencias. Algunos piensan que Tartessos es uno de esos puntos, que su hundimiento fue deliberado, que su desaparición fue un acto ritual, y que volver a ella no es solo un riesgo arqueológico, sino algo más profundo, algo que toca fibras que la historia oficial no puede aceptar ni controlar. La pregunta entonces no es si Tartessos existió, sino por qué tanto empeño en negar su existencia. ¿Qué amenaza representa? ¿Qué verdad encierra? Tal vez, más allá de las piedras, los metales y los símbolos, lo que se esconde es una versión distinta del ser humano. Un pasado donde la conciencia, la materia y lo sagrado no estaban separados. Un pasado que todavía late bajo el lodo, esperando, tal vez con paciencia, que alguien se atreva a escucharlo. La historia es una estructura frágil. Se sostiene con documentos, con fechas, con nombres que hemos decidido recordar y con otros que elegimos olvidar. Pero bajo esa superficie ordenada hay algo que resiste, algo que no puede ser destruido tan fácilmente. Hay lugares que, aunque borrados de los mapas, permanecen incrustados en la memoria subterránea de la humanidad. Tartessos es uno de ellos. No importa cuántos archivos se cierren, cuántas excavaciones se detengan o cuántos testigos sean silenciados, su eco persiste en las grietas de la tierra, en los símbolos tallados en roca, en los sueños de quienes aún buscan respuestas. Lo que Tartessos representa no es solo una ciudad perdida, es la evidencia de que hubo otro camino, una forma distinta de habitar el mundo, de entender la materia y el espíritu. Una sociedad que tal vez no fue más avanzada en términos tecnológicos, pero sí en su forma de conectar lo visible con lo invisible, lo físico con lo sagrado, y quizás por eso fue condenada, porque su existencia, de confirmarse, no solo cuestionaría la historia, también pondría en duda la dirección en la que hemos construido nuestra civilización. En este viaje hemos atravesado mitos, documentos olvidados, excavaciones truncadas y testimonios silenciados, pero también hemos tocado algo más profundo, una intuición, la sensación de que el pasado está más vivo de lo que creemos, que no todo lo enterrado está muerto, que hay verdades que no desaparecen aunque se les niegue nombre, forma o legitimidad. Tal vez Tartessos no se dejó encontrar. Tal vez eligió esperar a que estuviéramos listos no solo para desenterrarla, sino para entender lo que significa. Porque hay descubrimientos que no se hacen con palas ni con radares, sino con una pregunta honesta. ¿Y si lo que buscamos fuera más que ruinas? ¿Y si lo que realmente tememos encontrar es un reflejo de lo que fuimos o de lo que podríamos volver a ser? Tartessos, dicen algunos, yace bajo el barro. Otros creen que fue arrasada por el mar, pero tal vez nunca se fue. Tal vez solo se retiró a la sombra, donde las cosas verdaderas esperan en silencio su momento de volver a hablar.